Hoy nos toca en Leña para el Fuego hablar un poquito de la fidelidad de Salomón a la visión de su padre, que a la vez repercute para que una línea de descendientes se mantenga en el trono de Israel. Si tuviéramos que ponerle nombre a una reflexión como esta, tendríamos que decir: la fidelidad de un gobernante mantiene la bendición de sus descendientes. Y esta fidelidad, obviamente, es una fidelidad a Dios. Y quisiera llevarte al libro Primera de Reyes, capítulo 8, donde se ve muy claro todo lo que Salomón hace en virtud de la visión que le entregó a él su padre David. Y es en el tiempo de la dedicación del templo que él ha construido para Dios. En el verso 2 en adelante dice así: entonces dijo Salomón: Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Yo he edificado casa por morada para ti, sitio en que tú habitares para siempre. Y volviendo el rey su rostro, bendijo a toda la congregación de Israel, y toda la congregación de Israel estaba en pie. Y dijo: bendito sea Jehová Dios de Israel, que habló a David mi padre lo que con su mano ha cumplido, diciendo: desde el día que te saqué de Egipto, o que saqué de Egipto a mi pueblo Israel, no he escogido ciudad de todas las tribus de Israel para edificar casa en la cual estuviese mi nombre, aunque escogí a David para que presidiese en mi pueblo Israel. Y David mi padre tuvo en su corazón edificar casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Pero Jehová dijo a David mi padre: cuanto a haber tenido en tu corazón edificar casa a mi nombre, bien has hecho en tener el deseo. Pero tú no edificarás la casa, sino tu hijo que saldrá de tus lomos. Él edificará casa a mi nombre. Y Jehová ha cumplido su palabra que había dicho. Porque yo me he levantado en lugar de David mi padre, y me he sentado en el trono de Israel, como Jehová ha dicho, y he edificado la casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Y he puesto en ella lugar para el arca, en la cual está el pacto de Jehová que él hizo con nuestros padres cuando los sacó de la tierra de Egipto. Luego se puso Salomón delante del altar de Jehová, en presencia de toda la congregación de Israel, y extendiendo sus manos al cielo, dijo: Jehová Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón. Que has cumplido a tu siervo David mi padre lo que le prometiste, lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios de Israel, cumple a tu siervo David mi padre lo que le prometiste, diciendo: no te faltará varón delante de mí que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden mi camino y anden delante de mí, como tú has andado delante de mí. Ahora pues, oh Jehová Dios de Israel, cúmplase la palabra que dijiste a tu siervo David, mi padre. Qué interesante pasaje de la Escritura en donde notamos varias cosas interesantes para recalcar hoy en Leña para el Fuego. Salomón era el descendiente de David, el heredero al trono. Pudo haber tomado un camino diferente, pudo haber no edificado ninguna casa para Dios, pudo haberse quedado con toda la riqueza que heredó de su padre y la que él mismo pudo haber hecho en su gobierno. Pero él tomó la visión de su padre, la carga de su padre, la pasión de su padre y la hizo suya. Salomón hizo suya la carga, la pasión y las metas de David su padre, y continuó en la visión, y eso le trajo no solamente la provisión de Dios, sino la bendición de Dios. Pero él está muy claro
en la enseñanza que David su padre le ha dado. David, dentro de las cosas que pasó al corazón de Salomón, fue que Dios es un Dios de pacto, que Dios es un Dios que promete lo que cumple, y que cuando el hombre hace lo que Dios dice, entonces Dios cumple la parte que a él le corresponde. Por eso un principio que yo siempre enseño a donde quiera que yo voy es que yo debo hacer lo que yo debo hacer y lo que yo puedo hacer, para que entonces mi Dios haga lo que yo no puedo hacer. Cuando yo doy pasos de fe, cuando yo doy pasos de obediencia, aunque parecen pequeños, aunque parecen no muy relevantes, Dios los toma en cuenta porque Él está esperando de mí que yo haga lo que yo puedo hacer y lo que yo debo hacer, para Él hacer para mí todo lo que yo no puedo hacer. Y Salomón estaba muy claro en la enseñanza de su padre. Nuestro Dios es un Dios de pacto. Nuestro Dios es un Dios que promete y cumple. Nuestro Dios es un Dios que si nosotros hacemos lo que debemos hacer y lo que podemos hacer, aunque sea grande o no parezca grande, si es lo que Dios nos demandó y nos pidió, entonces Él cumplirá lo que ha prometido. Salomón está enfocado en una promesa. Es la que le transfirió y le transmitió su padre David. David le enseña a su hijo Salomón que el Dios Jehová de los ejércitos, el gran yo soy el que soy, Elohim, el creador, Adoshem, el Dios que tiene el nombre más alto de todos los nombres que se nombran, es un Dios que lo que promete lo cumple si el hombre hace lo que debe hacer. Por lo tanto, Salomón se ha empeñado en seguir las pisadas, las huellas de su padre. Tomó los planos del santuario que su padre quiso edificar, pero Dios no le permitió, sino que le dijo: no serás tú, sino será tu hijo, el que en el lugar donde yo le diga y donde yo te diga, ahí vas a edificarme la casa. Por lo tanto, transfiérele estos planos. David toma los planos con las dimensiones, con las medidas, con los metales, con los colores, con todo lo que tendrá ese santuario en cuanto a lienzos, en cuanto a lo que es estructura. Y Salomón, pudiendo no construir eso, repito, pudiendo haber hecho caso omiso a la visión de su padre, entiende que no es la visión de su padre, sino la visión de Jehová Dios a través de su padre, y que es su deber como heredero sucesor continuar con aquella visión, trabajar, esforzarse con la misma pasión, con la misma fuerza, con la misma determinación que su padre David, y logra su cometido. Varios años de construcción, varios años de trabajo, varios años de inversión financiera, de inversión mental, de inversión de tiempo, de esfuerzo, de coordinación de toda aquella obra de miles de trabajadores. Ahora Salomón está por dedicar ese santuario, y entonces él, como que en humildad, pero también con gozo, él como que se toca el pecho y dice: yo he cumplido, he hecho lo que mi padre me encomendó, lo que mi padre soñó, lo que mi padre tenía como su gran meta y su gran pasión. Le he podido construir al Dios de Israel su morada, para que allí Él more para siempre. Él me escogió, Él escogió la ciudad, aunque antes por años, Él no escogió un lugar, Él no quiso habitar en una morada como esta, hasta que le habló a mi padre David, hizo un pacto con él, y a mí me ha tocado tomar la riqueza y edificar este santuario maravilloso para Dios. Creo, dice Salomón, son las conjeturas de mi mente, Salomón dice: este es el mejor momento para pedirle a mi Dios que cumpla lo que prometió a mi padre. No porque dude de Dios, no porque tenga temor de que Dios no lo cumpla, sino porque Él está enfocado en que el Dios de pacto va a cumplir su promesa en el momento exacto, cuando todo lo que al hombre le tocaba hacer lo haya hecho. Y Él dice: he cumplido, te he levantado el santuario, estoy a punto de dedicártelo, tengo los cantores, tengo el coro, tengo todo preparado, los sacerdotes, los levitas, el sacrificio, todo está listo. Pero Señor, quiero pedirte que le cumplas a mi padre David lo que tú le prometiste. ¿Y cuál era la bendita promesa que esperaba David y que esperaba Salomón? La promesa es maravillosa. Ahora pues, Jehová Dios de Israel, cumple a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste, diciendo:
no te faltará varón delante de mí que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden mi camino y anden delante de mí como tú has andado delante de mí. La promesa que Dios le hizo a David es: si tus descendientes caminan como tú caminaste, si tus descendientes guardan los caminos del Señor como tú lo guardaste, y caminan y hacen como tú has hecho, y andan delante de mí como tú has andado, entonces yo no tendré ninguna ocasión o nada por lo cual no cumplirte la palabra. Y la promesa que te he de cumplir si tus descendientes se mantienen en mis caminos es cumplirte el hecho de que ningún varón de tu casa faltará en el reino de Israel para que se siente como rey. Qué promesa extraordinaria, porque Dios es tan fiel que cuando dice algo hay que creerlo al pie de la letra. Él dijo: no faltará ninguno de tu casa en la silla, en el trono de Israel. Y Dios se encargó de cumplir esta palabra tan directa, tan concreta, tan específica, que precisamente planificó en este bendito libro, con profetas y profecías, la venida del Mesías Redentor, del Salvador del mundo, a través de la línea genealógica de David, para que fuese un descendiente de David, un descendiente paralelo o muy cercano a Salomón y a los reyes de Israel, familia de David y del tronco de Isaí, para que entonces la palabra que Dios le dio a David nunca dejara de cumplirse, en virtud de que David le cumplió a Dios y en virtud de que Salomón, su hijo, tomó la visión, tomó la palabra y caminó en ella hasta llegar el día en donde él está feliz, contento, porque va a dedicar el santuario que soñó su padre, que Dios tenía como meta principal en el gobierno de David y por lo cual levantó a David para habitar entre su pueblo, y que por causa de esto le entregó los planos y la revelación de los diseños a David. Y David, antes de su muerte, le puso en las manos de Salomón con toda la riqueza para construirlo, y Salomón lo ha logrado. Está feliz, está contento. He sido fiel al mandato de mi rey, he sido fiel, leal al mandato de mi padre y al Dios de mi padre. He trabajado, he luchado, he movido mi gente, he movido mi gobierno. Como gobernante he hecho lo que debía hacer para que Dios tenga un lugar donde sea exaltado y sea adorado. Por eso ahora, en base a esa fidelidad, yo le puedo decir: Señor, tú le prometiste a mi padre que si nosotros como descendientes nos manteníamos en tus caminos y anduviésemos como él anduvo, entonces tú cumplirías la promesa de que nunca faltará un varón de la casa de David que se sentara en el trono de Israel para siempre. Puedes cumplirlo ahora, porque te he cumplido yo, dice Salomón. Qué maravilloso, qué impresionante, porque no es orgullo, no es presunción, no es arrogancia, no es mala crianza, dirían los costarricenses. No, no, no. Es humildad, pero a la vez es la seguridad que da el haber cumplido. Es la seguridad de haber hecho lo que se debía hacer. Es la seguridad de haber seguido los planos que Dios entregó a su padre y haber sido fiel a su padre y a la visión de su padre y a la visión de Dios en su padre. ¿Cuánta necesidad tenemos hoy de gobernantes fieles, de gobernantes leales que continúen la visión entregada a otros gobernantes para la bendición y la expansión y el desarrollo y el crecimiento de una nación o de una región? Pero en este caso quiero recalcar una vez más la fidelidad, la lealtad de Salomón a la visión que Dios le entregó a su padre, y sobre todo que no se pervirtió hasta ahí, no se desvió hasta ahí, sino que se enfocó igual que su padre en levantarle a Dios una morada, una casa donde él pudiera ser adorado. Todo el esplendor y toda la gloria y toda la riqueza y toda la expansión de Salomón estuvo marcada por esa fidelidad y por esa misma pasión con la que Dios bendijo a su padre,
la pasión de la adoración. Dice la Escritura que los reyes venían a ver la casa que Dios a través de Salomón había construido para observar y palpar y escuchar la sabiduría que salía de su boca. Pero una de las cosas que más les asombraba era la escalinata que Salomón había construido para subir al templo. Y esa escalinata la había construido con sacrificios. Esa escalinata era una forma en la cual él podía subir para adorar a Dios. En otras palabras, los reyes quedaron atónitos y asombrados por la forma y la pasión que Salomón tenía para adorar a su Dios. Esa fue la herencia de su padre, y por ser fiel a ese su padre y a la visión de su padre, Dios lo bendijo y le expandió su reino y le dio renombre entre todas las naciones, tanto que hasta el día de hoy se habla de Salomón. Qué maravilloso es guardar la fidelidad y la lealtad a la visión de Dios. Queridos hermanos, quisiéramos continuar, pero aquí termina Leña para el Fuego en el día de hoy. El próximo lunes continuamos con más acerca de los reyes de Israel y sus gobiernos y sus formas de vivir y hacer. Bendiciones para todos.